Vamos a compartir hoy un mensaje titulado El pecado y la muerte. Es importante hablar del pecado porque toda la Biblia trata del pecado y la salvación. Ese es el tema central de la Biblia, de la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, dice el Señor: mejor es ir al velorio que a la fiesta. En la versión Reina Valera dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El Señor nos invita con esta palabra de Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, a que entendamos que cuando vamos a un velorio, el ser humano piensa en su vida. El ser humano piensa en su muerte. El ser humano piensa en qué hay después de la muerte. Y cuando va al banquete, solo piensa en las cosas vanas de la vida, en los placeres de la vida, en los pecados de la vida. Por eso el Señor nos dice: es mejor ir a la casa del luto, al velorio, y pensar en los asuntos de la vida y de la muerte, antes que pensar en farra tras farra tras farra. Pensar en la condición de la muerte es vernos forzados en la condición pecadora del ser humano. Cuando nos acercamos a la muerte, y yo creo que mucha gente en esta situación por la que atraviesa el mundo, mucha gente se enfermó y se complicó su salud en cuanto a lo que corresponde al bicho que circula por el mundo. Y mucha gente estuvo en una situación bastante agonizante. Hay gente que está también agonizante. Tal vez el ser humano, cuando llega a un umbral de desesperación por un cuadro clínico, se acuerda muy bien de Dios. Y mando apaitelo mitalañan de yarare, como se dice en idioma guaraní. Cualquier tipo de enfermedad por la cual el ser humano atraviese y que lo lleva a una situación de postración, hace que el ser humano se acuerde de Dios y piense en Dios y se arrepienta de sus pecados y empieza a decir: Señor, perdóname este pecado que tengo, Señor, este pecado es tan grave, perdóname, Señor, porque lo hice, te prometo que me voy a portar bien. Y apenas se cura, apenas recupera sus fuerzas y empieza de nuevo por sus malos caminos. Esa es la condición pecaminosa del ser humano. Vamos a ver también lo que corresponde en esto de pensar en la muerte y de pensar en el pecado. Porque el pecado es algo que tiene su origen en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Porque dice que Jehová Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios advirtió a Adán y a Eva diciendo: si me desobedecen, van a traer la muerte a la naturaleza humana. Y efectivamente, Adán y Eva desobedecieron, y por esa desobediencia entró la muerte. Ciertamente morirás, y la muerte se estableció. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será también sobre él. La Biblia nos dice que cada persona es responsable de su propio pecado. Ahora, supongamos que nace un ser humano en el mundo. Nace un varón. Y ese varón empieza a crecer y no comete ningún pecado. No pecai.
no hay pecado, y crece, cumple 5 años y no peca, cumple 10 años y no peca, cumple 20 años y no peca, y con todo eso van pasando el tiempo y no comete pecado. Entonces, si ese ser humano no pecase, no tendría necesidad de morir. Pero al nacer, dice la Biblia, ya pecamos. El rey David dice, pecador desde el vientre de mi madre. En el Salmo 51, cuando el rey David se confiesa ante Dios, dice él, mira Señor, soy pecador desde el vientre de mi madre. Es decir, ahí, cuando era un embrión, cuando era un feto, él ya era pecador. Y más aún, cuando el ser humano crece y empieza a pasar de la niñez a la adolescencia, la mente pecaminosa empieza a activarse y el ser humano peca. Y por eso dice, el alma que pecare morirá. Por eso morimos todos, hermanos. Si no pecásemos, no necesitaríamos morir. Pero como somos pecadores por excelencia, todos merecemos morir. Y es más, morimos. Hoy nos asusta que la gente muera en el mundo. Creo que en Paraguay, en este tiempo, en el mes de abril del 2021, se están registrando cerca de 100 muertes por día, supuestamente por el tema del bicho que circula en el mundo. No es mucho. Apenas a nivel mundial se superó la barrera de 3 millones de personas que partieron al más allá por causa de esta enfermedad. Poco más de 3 millones. En el mundo hay actualmente 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. El 10% sería 800 millones. El 1% sería 80 millones. El 0,1% sería 8 millones. Y no llegamos al 0,1%, es decir, estamos al 0,1% de mortandad a nivel mundial con el bicho que circula. Pero la alarma sensacionalista de la prensa hace que esto parezca un escenario de muerte. La Biblia dice, sin embargo, que cuando empiecen los sellos del Apocalipsis, por ejemplo, el cuarto sello, que es el jinete del caballo amarillo, que va a salir y saldrá el Hades y la muerte con él, y recorrerán la tierra, dice, morirán. En ese lapso, ponerle de un mes, la tercera parte de la humanidad. Eso es el equivalente actualmente a 1.800 millones de personas. Eso sí que va a dar noticia a los medios de comunicación. Si nos estamos alarmando por 80, 100 personas que mueren por día, déjame decirte que habrá un tiempo cuando los juicios de Dios se desaten en que sí la gente va a morir y en gran manera. Escucha, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay bueno, dice la Biblia. Ninguno es bueno. Nadie puede decir yo soy bueno. Aquí quiero entrar a detallar con eso de la santidad, porque hay mucha gente que practica la vida de santidad y es bueno. Es muy importante. El cristiano debe esforzarse en vivir en santidad, en practicar religiosamente la santidad, espiritualmente y humanamente la santidad que nos lleve a un nivel de mejor demostración de nuestro amor a Dios. Pero aún aquel que practica la santidad, que se aparta cada vez más del pecado, aún esa persona debe decir cada día de sí mismo, ay de mí que soy el más vil de los pecadores. Porque el día que esa persona diga, yo vivo en santidad, yo me porto súper bien, ese día esa persona mintió y le hizo mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque en santidad podemos vivir, pero nunca será suficiente para alcanzar la medida de la santidad de Dios. Ahora, si nos esforzamos en vivir en santidad, al morir nuestro cuerpo físico, el esfuerzo que veníamos haciendo se impulsa hacia la total santidad
que es la que nos da el Señor por medio de la sangre de Jesús. Vamos a ver que es importante meditar en la muerte porque trae a la mente sabiduría. Eso es importante, hermanos. Vamos a atender un detalle importante. ¿Por qué a mí no me da miedo la pandemia? ¿Por qué no me asusta la pandemia? Dicen que hay. Veo las noticias. Tengo amigos que me cuentan que en el hospital están de tal o cual forma. Sí, es importante respetar. Yo respeto las medidas sanitarias. Me cuido mucho, uso tapabocas, me lavo las manos, me desinfecto, trato de mantener al máximo el distanciamiento social, respeto, pero no entra en mi mente esto así de una manera alarmante como le pasa a mucha gente. ¿Por qué? Porque ni aunque exista o no exista, a mí la vida o la muerte no me asustan. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia en Cristo, dice Pablo. Así que preocuparnos demasiado no es bueno. Pero dice la Biblia en Éxodo que Dios puso 10 mandamientos. El pecado es la transgresión a toda ley de Dios. Y cuando pensamos en la ley de Dios, inmediatamente nos vienen los 10 mandamientos. Pero pecar es mucho más que desobedecer los 10 mandamientos. Por ejemplo, Adán y Eva no tenían los 10 mandamientos. Dios le dio una sola ley, un solo precepto. Le dijo Dios: ay, Adán, mira lo que te regalo. Todos estos animales hermosos. La tierra no estaba en maldición como ahora, no estaba en caída como está ahora. La tierra era 1.000.000 de veces más linda en los tiempos de Adán y Eva. Antes de la caída del hombre no existía la maldad, no existían las espinas, no existían los animales salvajes. Todo era absoluta armonía. Dios le da todo eso a Adán, le da frutas deliciosas. Las frutas de Adán y Eva eran tan deliciosas que solo un necio comería un asado ante una fruta como las que tenían ellos. Algunas cosas de esas nos quedaron, pero no en la calidad y en la proporción de lo que tenían Adán y Eva. Y Dios le dice: todo te lo doy, solo te pido una cosita. No comas del árbol que está en el medio. Es el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y si comes, ciertamente morirás. Pero justamente ese árbol se volvió codicioso a Eva, le invitó a Adán y todo fue inducido por causa del diablo. Es importante destacar, hermanos, que aquí nosotros tenemos que ver que a través de esa desobediencia de una ley, no de 10 leyes, no de 1.000 preceptos, porque las leyes son miles en la Biblia, los 10 mandamientos son principales, pero todos esos mandamientos hoy nos sirven para demostrar la pecaminosidad del hombre. Vamos a mirar rápidamente estos 10 mandamientos. Dice: primero, no tendrás dioses delante de ti. Delante de mí, dice el Señor. O sea, Dios quiere ser el único, verdadero, absoluto. No necesita ayuda, no necesita de San Expedito, no necesita de Santa Lucía. Dios no necesita de San Jorge. Dios no necesita del Arcángel Gabriel. Dios no necesita de nadie. Dios es suficiente en sí mismo y Él se presenta para nosotros suficiente a sí mismo y nos dice: yo no quiero que tengas otro Dios delante de mí. Pero el ser humano se esmera en inventar 1,5 más 1.000 de dioses. Dice la Biblia: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice también el 3er mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para el Señor. Dios nos invita a que
un día de la semana podamos dedicar a la oración, a la iglesia, a todas estas cosas que son importantes. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y dice Pablo escribiendo a los Efesios, jóvenes, niños, obedezcan a papá, obedezcan a mamá, porque es el único mandamiento que tiene con él una promesa. El único mandamiento de las leyes de Dios que tiene una promesa es el que dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice también, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos, el decálogo que Dios dio a Moisés en las famosas tablillas. Ahora, si nosotros empezamos a querer vivir por medio de los 10 mandamientos, empezamos a sufrir, porque es imposible cumplir a plenitud no solamente estos mandamientos, sino muchos otros más. Y Pablo entonces dice, la ley viene a ser una medida para mostrar que somos pecadores. Esa es la ley, dice. Pero cuando hablamos con una persona que cree que por guardar el sábado, obtiene salvación, entonces le decimos que no es así, que guardar los mandamientos nos pide el Señor. ¿Y qué es guardar los mandamientos? Es tomar las 10 leyes de Dios como un modelo para medir mi vida y buscar la manera de ajustarme a esto. Y cuando dice el Shabbat, dicen ellos, hay que guardar el Shabbat. Entonces ellos creen que guardando el Shabbat cumplen la ley. El sábado guardan el sábado, pero el martes dicen una mentira y pecaron. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que miente es igual al que mata. Vamos a mirar que el Señor Jesucristo nos habla de esto muy claramente. Y el apóstol Santiago en el capítulo 2, en el versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley. Vamos a hacer una lista de la ley en nuestra casa y vamos a mirar, hoy no voy a mentir, hoy no voy a matar, hoy no voy a cometer adulterio, hoy esto, hoy aquello, hoy toda la ley vamos a poner y vamos a tratar de cumplir la ley. Pero Santiago dice que el que guarda toda la ley, pero ofende un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y no levantar falso testimonio, eso es no mentir. Y si mientes, ya mataste. Si mientes, ya cometiste adulterio, ya está todo en el mismo paquete. Por eso no somos salvos por la ley, somos salvos por gracia, por la obra de Cristo en la cruz. Pero la ley nos sirve para nuestro código de honor y eso significa guardar los mandamientos. La Biblia no dice, porque es muy importante esto, tanto en Apocalipsis como en otras partes dice, al que guardare mis mandamientos, este será salvo. Y lo que nos está diciendo la Biblia es, al que toma mis mandamientos, al que teme a Dios, ese yo lo voy a tener en cuenta. Pero no dice nunca al que cumpla la ley. Jesús dijo, yo no vine a abrogar o anular la ley, yo vine para cumplirla. ¿Qué significa eso? Jesús es el único que cumplió la ley. Abraham no la cumplió, David no la cumplió, Salomón no la cumplió, Saúl no la cumplió, Jeremías no la cumplió, Isaías no la cumplió. Trataban de vivir conforme a la ley, pero se equivocaban, cometían errores y al cometer errores eran dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte y por eso murieron. Ahora, cuando venimos aquí, encontramos que
Nosotros somos salvos por la obra perfecta de Cristo en la cruz y guardamos los mandamientos como testimonio de respuesta al amor de Dios. Dice también Santiago 4:17, porque estamos hablando de la ley. Y la ley es: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas aquello. Y Santiago dice: si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado. Es decir, si yo pude haber hecho algo bueno, dar la mano a un necesitado o predicarle a una persona y no lo hice, cometí pecado. Eso no está en la ley de Dios, no está en la ley de los 10 mandamientos, pero automáticamente al no haberlo hecho me convierte en pecador. Qué bueno es hacer lo bueno. Qué bueno es hacer lo bueno. Dice el Señor Jesús: ustedes escucharon que la ley dice: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. O sea, en tu búsqueda de excelsitud de tu relación con Dios, dijiste: guardo el sábado para cumplir la ley, pero el lunes, el martes o el miércoles o el domingo se te fueron los ojos por una muchacha hermosa que pasó delante de ti con todo lo que eso representa, y ya cometiste adulterio, y al cometer adulterio ya violaste toda la ley. Y si te mueres hoy y te vas delante de Dios y le dices: hola, yo soy cumplidor de la ley, vengo aquí, Jesús te va a decir, o Dios te va a decir: ¿qué ley? Si cometiste adulterio cuando miraste a aquella muchacha. Entonces, no es bueno jactarnos de ser nosotros medidos por la ley, ni medir a los demás por la ley, sino por la gracia. Jesús dijo, por ejemplo, estoy en Mateo capítulo 5, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo hoy, dice el Señor Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. O sea, si tú te jactas de no matarle a nadie cumpliendo la ley, pero te enojaste con tu hermano Pepito y le insultaste y le mandaste a la China y le rebotaste a Corea y le trajiste de vuelta, pecaste de muerte, de juicio pecaste. Porque Jesús dice: no es necesario que maten, con el solo hecho de despreciarle a tu hermano, ya eres culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano es culpable ante el concilio. Y si alguno dice fatuo, o sea, le insulta gravemente a su hermano, se expone al fuego del infierno. Mateo 5, 21, 22. O sea, eso de enojarnos porque fulano no nos saludó en el súper, o porque el hermano tal cosa hizo tal cosa que no me gusta o no coincidió, no va con la vida del cristiano. Hay hermanos en las iglesias que no se hablan entre sí. No son cristianos. Váyanse a vender tomate, cebolla, lo que quieran. Váyanse de la iglesia. El que no le ama a su hermano puede estar en la iglesia, pero no es de Cristo. No tiene nada que ver. Porque cualquiera que es de Cristo ama a su hermano. De cualquier otra iglesia, una iglesia hermana, aunque te haya hecho mal, aunque te perjudique, tú tienes que amar. Esa es tu función. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Dice Romanos 14, 23, que lo que se hace con fe es bueno, pero cualquier cosa que uno que no lo hace con fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Inclusive vos podés hacer cosas buenas, pero no estás en la fe correcta y es pecado. Ahora, lo que nosotros negociamos con Dios no es nuestra muerte física, porque nadie puede evitar la muerte física. Solo Jesús venció la muerte. No podemos evitar la muerte física.
pero sí podemos evitar la muerte eterna, porque la Biblia nos habla de dos muertes, la primera muerte y la segunda muerte. Y lo que nosotros estamos evitando en Cristo Jesús es la segunda muerte. Dice la Biblia que si alguien no cometiere pecado, no moriría. Pero Jesús es el único que no cometió pecado. Pero, mira lo que dice 2 Corintios 5:21, que Él que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que pasa cuando venimos a Cristo, y por eso no hay salvación fuera de Jesús, hermanos. No hay ni el más bueno de todos los budistas, ni el más excelente de todos los hinduistas. No puede ser salvado sin Jesús, porque todos somos pecadores, no hay bueno. Y siendo yo bueno, muy bueno, yo estoy condenado. Pero cuando vengo a Cristo, Cristo tomó mis pecados y llevó en la cruz. Y Dios derramó su justicia sobre Él, la que era para mí. El rayo se cayó sobre Él, era para mí. Y cuando el rayo de la justicia de Dios se cae sobre Él, yo soy limpiado por la sangre de Jesús. Y no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Un pecado es suficiente para ser condenado. Una mentira es suficiente para ser condenado. Pero nosotros no somos condenados porque estamos en Cristo Jesús. Dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Tu pecado, tú que estás viendo por televisión o por internet, tú que estás escuchando por radio, yo te digo, tu pecado tiene una sola forma de ser sacado de tu carne para perdón, y es en la cruz del Calvario. Si no estás en la cruz del Calvario, si no vienes a Cristo Jesús, no porque una religión te haya derramado agua en la cabeza, sino porque conscientemente aceptes y entiendas tu condición pecadora, entonces tú, si no has hecho eso, no tienes parte en la vida eterna. Pero si vienes a Cristo Jesús y te arrepientes, entonces sí, estás en Cristo Jesús y hay salvación y vida eterna porque Dios ha perdonado tus pecados. La muerte significa separación de Dios. Cuando morimos, cuando muere el que muere sin Dios, muere para una condenación eterna. ¿Y qué significa eso? Una eterna separación de Dios. Lo que Adán y Eva hicieron fue separar nuestro espíritu del espíritu de Dios. Y eso es la muerte, la separación de Dios. La muerte en la Biblia no significa dejar de existir, es separarse de Dios. Por eso hay millones de personas en el mundo que están definitivamente muertas. No importa si te mueres por el bicho que anda circulando o te mueres dentro de 10 o 50 años o de accidente o si te mueres de viejo, no importa. Si no estás en Cristo ya estás muerto antes de morir. Pero si estás en Cristo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la resurrección y la vida. Sin Jesús, estando vivo, estás muerto. Con Jesús, estando muerto, estás vivo. ¡Qué tremenda promesa! Jesús es la resurrección y la vida. Tienes que acudir a Él. No hay otra forma de llegar a la salvación, a la vida eterna, si no es por medio de Jesús. El pecado de Adán separa a la humanidad de Dios. Nuestros pecados personales nos separan de Dios y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, naciendo nosotros al mundo y habiendo pecado,
somos condenados a morir en nuestro cuerpo físico y de eso nadie nos salva. Pero somos librados de la muerte eterna y somos puestos en Jesús para salvación y vida eterna. Porque en Cristo hay salvación y vida eterna. Los que creemos en Jesús como Salvador, tenemos una esperanza llamada salvación y vida eterna. Los que creemos en Jesús, tenemos salvación y vida eterna, la más hermosa manera en que Dios pueda demostrarnos su amor. Pero quiero que anotes esta frase. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habló con Nicodemo, Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, del agua y del Espíritu, porque el que no nazca de nuevo no podrá entrar a la vida eterna, no tendrá salvación. Esto dijo Jesús a Nicodemo en el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 5. ¿Qué es nacer de nuevo? Cuando nacemos en el mundo, nacemos muertos espiritualmente. Nosotros nacemos en el mundo con una hermosa vida física, almática, de emociones, pueden ser muy lindas, puede uno ser afectivo, amoroso, tierno, delicado, respetuoso, almáticamente, pero tu espíritu sin Cristo está muerto. No tendrás vida eterna, no hay forma, no creas que te estoy mintiendo. Eso es lo que enseña toda la Biblia, que sin Salvador no hay salvación. Sin Jesús no hay salvación, con Buda no hay salvación, con Mahoma no hay salvación, con Alá no hay salvación, no hay salvación con Dalai Lama, no lo hay. La salvación está únicamente en Jesucristo. Tienes que venir a Él, tienes que entregarle tu vida, pero tienes que desprenderte de todos los cultos paganos de la religiosidad para decir que verdaderamente estás en Cristo. Y cuando vienes a Cristo, naces de nuevo. ¿Qué ocurre? Ahora tu espíritu, que era un espíritu condenado a muerte, muerto en sí mismo, desconectado de Dios, cuando vienes a Cristo ahora, el Espíritu Santo de Dios entra en tu espíritu y le da vida y te vuelves vivo en el reino de Dios. Solamente por la obra de Cristo en la cruz, no hay otra forma. Y cuando el Espíritu Santo te da salvación y vida eterna, naces de nuevo. Por eso quiero que anotes esta frase, tú que estás escuchando en algún otro medio. Si nacemos una sola vez, moriremos dos veces, la muerte física y la muerte eterna. Si nacemos dos veces, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual para vida eterna. Si eso hacemos, moriremos una sola vez, la muerte física y nada más. Repito, si nacemos una sola vez, moriremos dos veces. Si, por el contrario, nacemos dos veces en nuestra naturaleza humana y en Cristo, moriremos una sola vez en la muerte física y luego tenemos vida eterna con Jesús. Esto es tremendo, hermanos. Pero hay un llamado en la Biblia para ir terminando. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay dos condiciones muy indispensables para ser salvos. Un niño no es salvo. Una persona adulta es salva porque entiende su salvación. Y un niño, desde que empieza a entender y empieza a ser enseñado por sus padres que Jesucristo es la salvación, ese niño sí camina en salvación. Cuando la decisión total es suya, recibe a Jesucristo y proclama ser
salvo por la obra de Cristo, tiene una salvación plena. Ahora, si el niño muere antes de llegar al entendimiento, la responsabilidad y el razonamiento de su salvación, es salvo por su inocencia. Jesús asume su salvación. Por eso Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Pero estamos hablando de niños inocentes, no de niños muy complejos que tenemos en el mundo de hoy. Así que hoy, tanto niños, adolescentes, jóvenes y adultos tienen que entender que la salvación es por medio de Cristo en la cruz. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando Jesús dice arrepentíos, no está hablando del arrepentimiento de nuestros pecados comunes solamente. Está hablando en dos dimensiones. Por una parte, es importante que nos arrepintamos de nuestros pecados comunes. Por ejemplo, un adúltero debe dejar de cometer adulterio, debe cambiar su vida. Un alcohólico debe dejar su vida de alcoholismo y cambiar hacia Jesús. Un asesino, cuando viene a Cristo, debe cambiar, debe arrepentirse y cambiar. Ese es el arrepentimiento de nuestros pecados de que practicamos en nuestra vida de una u otra forma. Pero cuando Jesús dice arrepentíos, Él está yendo más profundo. Está diciendo, tienes que reconocer que tu naturaleza es de pecado. Lo que Jesús llama es al entendimiento de decir, ¡wow! Soy un pecador. Nací pecador. David decía, soy pecador desde el vientre de mi madre. Salmo 51. ¡Qué malo soy de nacimiento!, decía David. Pecador desde el vientre de mi madre. Entonces, tenemos que entender que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y cuando Jesús llama aquí al arrepentimiento, dice, reconócete pecador y cree en el Evangelio. El Evangelio es la predicación de la obra de Cristo en la cruz. El Evangelio es la proclamación de la salvación proveída por Dios en la cruz del Calvario. En Jesús no hay otro, no lo hay. Jesús dijo, nadie llegará al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre si no es por Él. Amén. Entonces, hermanos, Jesús dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. San Marcos 1:15, reconócete pecador y acepta la salvación de Jesús. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos, es decir, entiende tu naturaleza pecaminosa y transfórmate. Pablo también nos dice, transformaos en la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis entender cuál es la grandeza de la obra de Dios, la salvación de Dios. Luego, este es el testimonio que Dios nos ha dado, dice el apóstol Juan, vida eterna. ¿Y esta vida está dónde? En su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna? En Buda. ¿Saben lo que dijo Buda a sus discípulos cuando murió? Sigan buscando la verdad. Por allí aparecieron algunos creadores de fábulas fantasiosas diciendo que el conde de Saint-Germain es el maestro más elevado en la metafísica y que ocupa el puesto número 1 del rayo ascendido. Fábulas ridículas y tontas. Posicionan a Jesús como maestro ascendido número 24 por debajo del conde de Saint-Germain. Infierno les espera. No hay ningún conde de Saint-Germain, no hay ningún Buda, ningún Siddhartha Gautama, ningún Mahoma, ningún otro ser en toda la tierra que no sea en la persona, no en el concepto, porque te dicen, no, el problema es que ustedes dicen que Jesús es el Salvador, porque Jesús llegó al máximo nivel de su dimensión crística, te dicen los de la metafísica, pero también Buda alcanzó su Cristo interior, y también alcanzó su Cristo interior, el conde de Saint-Germain. No estamos hablando de Cristo en un nivel de posicionamiento, de evolución del Cristo interior, ni de fantasías tontas
juntas. Estamos hablando de Jesucristo, la persona del Hijo de Dios. No estamos hablando de una dimensión de crecimiento espiritual ni de evolución almática. Estamos hablando de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, y en Él, en su Hijo, en Jesús está la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados. No hay otro. El que tiene al Hijo, dice el apóstol Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo creo en Jesús, no en un Cristo evolutivo, como un ser superior que naciendo hombre creció, que Dios le envió para ser evolucionado. No creo en un Cristo evolucionado. Creo en un Cristo que, habiendo sido Dios, se hizo hombre para pagar el precio de nuestra transgresión y murió en la cruz. Creo en la persona del Señor Jesucristo, yendo a la cruz, siendo inocente, para pagar por mis pecados y tus pecados. Yo creo en un Jesús que es salvación, vida eterna. Creo en un Jesús que es el camino, la verdad y la vida, que nadie llegará al Padre si no es por Él. Lo siento, no se puede negociar. Yo creo en un Jesús que es la resurrección y la vida, el pan de vida. Yo creo en un Jesús que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que murió en la cruz, el que pagó por mis pecados, el que con su sangre me compró y te compró a ti también si lo aceptas, para hacer un reino de reyes y sacerdotes de nosotros junto a su Padre. Creo en el Cordero de Dios que fue inmolado, la Pascua perfecta, el que no tenía pecado y se hizo pecado por nosotros, el que no tenía transgresión y llevó nuestras transgresiones, el que no tenía por qué morir y murió para que nosotros vivamos, el que desfiguró su rostro para reconfigurar el nuestro. Yo creo en ese Jesús y necesito invitarte, no obligarte, de lo más profundo de mi corazón, a que entiendas que en Jesucristo tienes salvación y vida eterna, que si no acudes a Él como el Señor y Salvador de tu vida y dejas de lado toda tu religiosidad pagana, no podrás entrar a la vida eterna. Toda la Biblia trata de esto, de la caída del ser humano, de la pecaminosidad del ser humano. El Espíritu Santo pudo haber borrado de la Biblia la historia de los pecados de David, pero los puso allí para demostrar que somos inútiles y pecadores. Dios pudo haber borrado los errores de Sansón, pero los dejó allí para que veamos que somos inútiles por nosotros mismos. Dios no borró los pecados de nadie en la Biblia, los dejó allí para demostrar que sin Dios no hay salvación. Y todos aquellos tuvieron que acudir a Dios y ser salvos por Dios, mirando a la promesa de que un día se levantaría un Salvador en la cruz del Calvario. Ellos tal vez no lo entendían de esa forma, pero estaban seguros de que Dios iba a proveer un Salvador. Y habiendo creído eso, dice la Biblia que Abraham, el padre de la fe, no tenía los 10 mandamientos. Abraham no tenía el Shabbat. Abraham no tenía iglesia. Abraham no tenía ni dónde irse. Él estaba en el desierto allí acampando, haciendo carpas, pero él creyó en la promesa de que a través de su hijo Dios iba a formar una nación, de que a través del hijo que él ni siquiera podía tener, ni siquiera podía su esposa embarazarse, ya eran ancianos, pero Abraham le creyó a Dios que eso iba a ocurrir, que Dios iba a hacer eso, que iba a ser Israel, que iba a haber la nación, que iban a ser de esa nación el Salvador del mundo, que Abraham iba a ser padre de multitudes por medio de que todos nosotros en Cristo pasamos a ser herederos de la promesa, dice Gálatas. Y ahora Abraham, dice la Biblia, por haber creído, le fue contado por justicia. Creyó en la promesa. Todos los del Antiguo Testamento que creyeron en la promesa están salvos.
todos los del Nuevo Testamento que creemos en la obra de la cruz, en la promesa perfecta, somos salvos. Es una salvación gratuita. El Señor nos regala en la cruz. Pero tenemos que entender que toda esa obra magnánime de Dios, grandiosa de Dios, no se puede prostituir, no se puede ensuciar con cultos paganos. No puedes entender a Dios sentado en su trono, enviándole a su Hijo para que venga a morir por tus pecados y mis pecados, que muere en la cruz, resucita, presenta al Padre la obra perfecta consumada en la cruz. El Espíritu Santo trae la obra, impregna en nosotros, dándonos salvación y vida eterna, y termines pidiéndole algo a Santa Chiquitunga. No puede ser. Discúlpame, te pido perdón si insulto tu inteligencia, tu religiosidad, discúlpame. No puede ser que no hayas entendido que es Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, y no hay nada más fuera de eso. Es la obra perfecta, es allí donde está la salvación, en la obra perfecta. No la prostituyas, cree en Jesucristo. El Espíritu Santo, dice Jesús, te llevará a toda verdad, a toda revelación, a toda consolación. Jesús no necesita ayudantes. Él es Dios. Pablo dice, en Cristo estamos completos. No necesitamos a nadie más. El Espíritu Santo nos da salvación con la obra de Cristo en la cruz. Sella nuestro espíritu, dice Efesios, Pablo a los Efesios, que el Espíritu Santo sella nuestra vida para vida eterna. ¡Qué gran regalo! ¿Hay alguien que cree en eso? Aquí en la iglesia, en el Centro Cristiano Alfa y Omega de Caguazú, en el barrio Bernardino Caballero, sí, eso es lo que creemos, que Jesucristo es el único, verdadero y suficiente Salvador. Yo quiero invitarte para que tú invites a Jesucristo a venir a vivir en tu corazón. El tiempo se acaba. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Busca a Dios ahora que puede ser hallado. Todo lo que está pasando en el mundo es una señal del fin de los tiempos. El tiempo se acaba. Ahora, entrégale tu vida a Jesús. No te voy a pedir dinero. Tampoco te voy a pedir que tengas lindas ropas ni lindo vehículo. Es más, no me importa. A Dios tampoco le importa tus posesiones materiales. Solo le importa a Jesús. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Todo aquel que en él cree es salvo para vida eterna. Invítalo repitiendo conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Señor Jesús, acepto que moriste en la cruz por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si has hecho de corazón esta sencilla oración, has invitado al autor de la vida, a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, para venir a vivir en tu corazón. Mi objetivo no es ganar adeptos para una religión. Mi objetivo como pastor es enseñar a las multitudes nuestra necesidad de reconocernos pecadores y recibir a Jesús como nuestro Salvador. Que Dios te bendiga rica, poderosa y abundancísimamente en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Código Apocalipsis, el poder de la revelación.